Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, bendiciones abundantes, les saludo con mucho gusto y bueno, pues vamos a continuar hasta cierto punto con el tema de la salvación, pero vamos ahora a estudiar que Jesús es Dios, para que todavía podamos glorificar más a nuestro Señor, de que pues Él entregó su vida por amor, para salvarnos, para llevarnos a su presencia y para gozar por la eternidad de ese reino maravilloso en el que ahorita se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues es importante que quede grabado en nuestro corazón, de que Jesús es Dios. Entonces, ese es el tema para las lecciones que siguen. Y quiero leerles un versículo que pues nos va a ayudar mucho para poder respetar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y no tratar de entender la palabra con nuestra mente y pues desviarnos del mensaje que dejó. Se encuentra en Deuteronomio 29:29 y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuáles todas las palabras de esta ley? Pues toda la Biblia, hermanos, es la ley maravillosa de nuestro Dios. ¿Por qué inicié con este versículo? Porque hay cosas que nuestra mente no va a poder entender en su totalidad. Y yo siento que este versículo nos ayuda porque pues a Dios le place dejar esto. Y Dios es infinito en su conocimiento y de alguna manera pues nuestra mente es finita. Entonces yo creo que el entender la Trinidad es difícil. Una, porque no lo vemos, porque es espiritual. Y dos, porque no comprendemos a ciencia cierta, vastamente, lo que es la Trinidad. Entonces yo quiero poner un ejemplo muy sencillo y que de alguna manera también nos va a ayudar a comprender esto, y es nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos también somos tres. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados? Que nada más vemos el cuerpo. El cuerpo, ¿por qué? Porque es con el que nos movemos y hacemos la vida aquí en la tierra. Pero el espíritu y el alma que están dentro de nosotros no los vemos, pero sabemos perfectamente que existen dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayudan en nuestro caminar en esta tierra. Entonces, así es la Trinidad de Dios. Sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno. Y al único que vieron y tuvieron la oportunidad físicamente de disfrutarlo, pues fueron todos aquellos que lo rodearon desde su nacimiento hasta que Él ascendió a los cielos. Y yo creo que esos discípulos que caminaron con Jesús pudieron disfrutarlo todavía mucho más. Entonces, este tema que vamos a iniciar, Jesucristo es Dios, vamos a tomar algunas lecciones para poder explicarlo, pues tiene que ver con eso, de que no tratemos de entender con nuestra mente las cosas que quedaron escritas. Fíjense que Dios, en su amor por nosotros, quiere que nuestra fe la pongamos totalmente en Dios.
y que podamos respetar su palabra y decir, Señor, tal vez esto no lo puedo entender con mi mente, no lo puedo desglosar con mi mente, pero yo acepto lo que está en tu palabra, porque si tú lo dejaste así, es porque sabes que esto es lo que vamos a entender, esto es lo que nos va a ayudar. Entonces no tenemos que andar metiéndonos a escudriñar y a tratar de entender la palabra de Dios con nuestra mente, porque nos puede jugar una mala pasada. Entonces por eso empecé con Deuteronomio 29:29. Tenemos que respetar tal como dejó la palabra del Señor, y si hay algo como la Trinidad que estoy mencionándoles, no la logramos entender al máximo, por decirlo, bueno, a mí me queda claro que es palabra de Dios y que yo soy también 3 en 1. Sí, yo soy 3, pero nada más me veo yo, pero internamente sé que existe mi espíritu y existe mi alma. Entonces así pasa con las cosas del Señor. Y quiero leerles también en la palabra del Señor, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Este libro de Tito, Pablo lo escribe precisamente a este varón. Y fíjense cómo le dice que ayude a su iglesia con este conocimiento. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y fíjense aquí algo muy importante. Nos dice claramente, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el 15 le recomienda a Pablo a Timoteo y dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, amados, aquí podemos entender en estos versículos, ¿verdad?, que por gracia, y eso lo vimos ya en unas clases ya pasadas, gracias, es un regalo maravilloso de Dios, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos invita a que vivamos sobrios. ¿Qué significa sobrios? Es responsables, sensibles, ¿qué más les puedo decir? Prudentes. Entonces nos invita a que empecemos a vivir de esa manera en este siglo, o sea, en este tiempo en que estamos viviendo. Entonces, aquí más adelante podemos ver cómo Pablo se refiere a Dios como nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, este es un pasaje muy claro que de alguna manera nos ayuda a entender que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador divino, es Dios. Más adelante vamos a ver otros versículos y platicar otras cositas en relación a esto. Pero quiero terminar pues esta enseñanza pues recordándoles que esa entrega que Jesús tuvo en la cruz del Calvario no fue de ese niño desprovisto tal vez, que nació humildemente y que después creció, llevó una vida pues austera, de mucho trabajo y evangelizando por todo lugar donde andaba. No podemos fijarnos nada más en lo que Él hizo, sino quién lo hizo a través de Él. Jesús mismo nos dijo que todas las cosas que Él hablaba y hacía, ¿verdad?, venían de su Padre. ¿Por qué? Porque uno era con el Padre. Entonces, amados, aquí podemos todavía agradecer mucho más esa salvación tan grande,
porque Dios mismo, por el amor que nos tuvo, ¿verdad?, nos dio esa salvación tan grande. Entonces, este versículo, estudienlo. Es precioso porque aquí encontramos palabras que ya les enseñé. Entonces, de alguna manera podemos nosotros disfrutar inclusive un poquito más de la lectura, porque de alguna forma ya hay palabras que las hemos visto en otras, ¿cómo les podría decir?, en las otras clases, y entonces pues se nos abre más ese panorama de enseñanza y disfrutamos más la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que pues el que escudriña la Escritura se le revelará las cosas secretas que están dentro de la palabra. Así es que, pues como introducción de este tema que vamos a estudiar en las próximas clases, yo deseo que podamos glorificar, exaltar y agradecer a nuestro Dios, que Él dejó ese trono para venir a dar su vida por ti y por mí, que es una salvación tan grande, no es cualquier cosa, es una salvación enorme por la cual vamos a poder entrar a la presencia de Dios, porque con ella, pues nosotros tenemos la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, amados hermanos, nuevamente yo les invito a que lean estos versículos que les comenté. Aquí tienen mucho material para recordar un poquito sobre la salvación, porque nos habla de la gracia. La gracia es ese don inmerecido de Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos que esa salvación tan grande, pues no la dio cualquier persona, la dio ese Dios todopoderoso a quien amamos y a quien servimos. Así es que valora tu salvación cada día y dale gracias a Dios, porque Él mismo entregó su vida por amor a ti y por amor a toda la humanidad, porque dice que Él entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Les bendigo en el nombre precioso de Jesús y prepárense para estudiar pues unas clases más sobre el tema Jesús es Dios. Y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza, porque también sabemos que el Espíritu de Dios es Dios mismo, ¿sí? Con diferentes funciones, por eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es uno, y a Él se ha dado honra, gloria y alabanza por la eternidad. Bendiciones, y si Dios nos presta la vida, nos saludamos para la próxima clase. Dios quede con ustedes. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.